En el transcurso de la historia moderna de México, muchos casos han salido a la luz y se han grabado en la memoria colectiva como recordatorios de la violencia, el crimen organizado y las tragedias humanas que han marcado al país. Entre estos casos, pocos han alcanzado el grado de horror y conmoción que rodea a Santiago Meza López, un hombre que pasó a la historia como el Pozolero. Su historia no solo se convirtió en una leyenda oscura, sino que también sirvió como un crudo recordatorio de la crueldad y la impunidad que, durante muchos años, dominaron varias regiones de México. Para entender la historia de Santiago Meza López, es necesario tener en cuenta el contexto en el que ésta se desarrolló. A finales de la década del 2000, México enfrentaba una ola de violencia sin precedentes. La guerra contra el narcotráfico, declarada por el entonces presidente Felipe Calderón, en 2006 había sacado a la superficie muchos de los conflictos y rivalidades entre los cárteles de droga del país. Regiones como Baja California, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas se convirtieron en campos de batalla donde el control de rutas de tráfico y territorios estratégicos era disputado a sangre y fuego. En medio de esta guerra, el cártel de los Arellano Félix, que había sido uno de los grupos criminales más poderosos del país, se encontraba en una lucha desesperada por mantener su control sobre la plaza de Tijuana. Este cártel, liderado por la familia Arellano Félix, había dominado la región durante los años 90 y principios de los 2000, pero la captura o muerte de varios de sus líderes había debilitado su estructura. En este contexto, Santiago Meza López, un hombre aparentemente ordinario, pasó de ser un simple albañil a convertirse en una pieza clave de las operaciones del cártel. El rancho donde Meza trabajaba, conocido como La Gallera, estaba ubicado en el ejido Maclovio Rojas, en las afueras de Tijuana. Este lugar, que anteriormente había sido utilizado como un criadero de gallos de pelea, pronto se convertiría en el escenario de algunos de los crímenes más atroces cometidos por el cártel de los Arellano Félix. Desde un principio, a Santiago se le encomendó cuidar de los caballos y realizar trabajos de mantenimiento en el rancho. Sin embargo, con el tiempo, su rol fue cambiando, hasta que finalmente se le asignó una tarea mucho más macabra: deshacerse de los cuerpos de las personas que el cártel asesinaba. Mesa relató que su introducción a este trabajo fue gradual. Un día, uno de los líderes del cártel lo invitó a presenciar un experimento. Curioso, pero sin hacer preguntas, Santiago siguió a sus superiores hasta un lugar apartado del rancho, donde vio por primera vez un tambor metálico lleno de agua y otros químicos. Le pidieron que arrojara dentro una pierna de res y que esperara un par de horas antes de revisarlo. Para su sorpresa, cuando revisó el tambor más tarde, la carne y el hueso de la pierna se habían deshecho casi por completo. Ese fue el primer paso hacia su transformación en el pozolero. En ese momento, Mesa no preguntó más. Era un hombre reservado por naturaleza, acostumbrado a seguir órdenes sin cuestionar. Y en el entorno violento y peligroso en el que trabajaba, preguntar demasiado no era una opción viable. Así fue como, poco a poco, Santiago se convirtió en el encargado de un método brutal para hacer desaparecer a las víctimas del cártel. La técnica que empleaba Santiago Meza era tan simple como aterradora. Los cuerpos de las víctimas eran colocados en tambores metálicos llenos de agua y sustancias químicas, principalmente sosa cáustica. Este proceso, que tomaba varias horas, desintegraba casi por completo los cuerpos, dejando solo unos pocos restos, como dientes o pequeños fragmentos de hueso, que luego eran enterrados o incinerados. Santiago relató que cada cierto tiempo debía remover la mezcla para asegurarse de que el cuerpo se disolviera correctamente. Cada semana recibía una llamada de su jefe, Teodoro García Cimental, alias El Teo, uno de los principales lugartenientes del cártel, para coordinar la entrega de los cuerpos. Los cadáveres eran llevados al rancho en camionetas, y el proceso de disolución comenzaba de inmediato. A pesar de la brutalidad de los crímenes cometidos en La Gallera, durante muchos años el rancho permaneció fuera del radar de las autoridades. Los vecinos de la zona, aunque conscientes de los olores nauseabundos que provenían del lugar, rara vez hacían preguntas.
Algunos pensaban que el olor era producto de un criadero de chivos cercano, mientras que otros preferían no cuestionar lo que sucedía, temiendo las posibles repercusiones de inmiscuirse en asuntos peligrosos. No fue sino hasta enero de 2009 que las autoridades finalmente lograron capturar a Santiago Mesa. El 22 de enero de ese año, elementos del ejército mexicano recibieron una denuncia anónima sobre una casa en la colonia Baja 6 Jones, donde varios hombres armados habían estado de fiesta durante días. El convoy militar llegó al lugar y rápidamente lo aseguró. Entre los detenidos estaba Santiago Mesa, quien en ese momento se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas, lo que le impidió escapar. Durante su arresto, Mesa confesó con frialdad ser el pozolero de Teodoro García Cimental. La noticia de su captura y sus confesiones pronto se difundió por todo el país, y la historia de sus crímenes horrorizó a la nación. En total, Mesa afirmó haber disuelto los restos de al menos 300 personas a lo largo de una década, aunque algunos estiman que el número real de víctimas podría ser mucho mayor. Tras la captura de Santiago Mesa, las autoridades inspeccionaron el rancho La Gallera y descubrieron una escena macabra. En el lugar, se encontraron restos de cuerpos en proceso de descomposición, fosas recién cavadas y tambos industriales llenos de residuos líquidos. Los instrumentos de trabajo de Mesa, continuación de instrumentos de trabajo, entre ellos guantes de carnaza, cuchillos, cucharas de albañil y máscaras de gas, daban una escalofriante imagen de la rutina que había seguido Mesa durante años. Las investigaciones iniciales revelaron que La Gallera no era el único sitio donde se habían llevado a cabo estos crímenes. Santiago mencionó que existían al menos otros 5 ranchos donde se había utilizado el mismo método para deshacerse de los cuerpos, incluyendo uno en la zona conocida como Ojos de Agua y otro en Loma Bonita. Estos sitios, ubicados en zonas rurales apartadas, fueron minuciosamente investigados por las autoridades. Lo que las autoridades encontraron en estos lugares fue perturbador. En La Gallera y sus alrededores, se descubrieron más de 15.000 litros de emulsión orgánica, 350 kilos de huesos y más de 10.000 dientes humanos, lo que indicaba la magnitud de las operaciones que se habían llevado a cabo allí. La escena era tan dantesca que, según los expertos forenses, muchos de los restos humanos jamás podrían ser identificados debido al avanzado estado de descomposición en que se encontraban. Una de las imágenes más icónicas de este caso es la de Santiago Mesa López con las manos entrelazadas en la nuca, la mirada baja y un rostro que mostraba claros signos de golpes. Esa imagen fue transmitida por Televisión Nacional el 23 de enero de 2009, el día después de su captura, y marcó un antes y un después en la percepción pública sobre la violencia en México. La frialdad con la que Mesa confesaba sus crímenes, afirmando que simplemente hacía su trabajo y que no privaba de la vida a nadie, horrorizó a la sociedad. El caso de Santiago Mesa López, el pozolero, nos deja con una profunda reflexión sobre la brutalidad y deshumanización que puede alcanzar el crimen organizado en México. A través de su historia, vemos no solo el horror de las desapariciones forzadas y la violencia extrema, sino también la incapacidad de las autoridades para frenar estas atrocidades y brindar justicia a las víctimas y sus familias. Este episodio, que destapó una de las caras más oscuras del narcotráfico, nos recuerda la urgencia de reformar el sistema judicial, combatir la impunidad y ofrecer apoyo real a las familias que aún buscan a sus seres queridos. A pesar del dolor que este caso representa, también nos muestra la fortaleza de los colectivos y organizaciones que, con valentía y esperanza, siguen luchando por verdad, justicia y paz en un país marcado por años de violencia. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que esta historia les haya permitido comprender más a fondo uno de los capítulos más escalofriantes del crimen organizado en México. Si te gustó este contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. También me encantaría conocer tu opinión, así que déjame un comentario aquí abajo. ¿Qué te parece todo lo que descubrimos hoy? Hasta la próxima.